vayamos conversando, pues así que me vayan preguntando con mucho gusto. Se puede abrir sus micrófonos, ¿no? Creo, Diego, sin problema cada quien, para que platiquemos de lo que vaya surgiendo, pues, ¿no? Pero bueno, el primer paso que yo he descubierto es que tengo que tomarme como 10 tazas de café al día para poder empezar, ¿no? Y a resolver todos y cada uno de los problemas que están pasando ahorita por medio de esta contingencia. La realidad es que si algo he aprendido o he descubierto en este proceso es que cualquier persona puede asumir riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras conozcas los parámetros de los mismos y estés consciente de lo que significa el riesgo, la mayoría de las personas están dispuestas a aceptarlo, y esto incluyendo todos y cada uno de los colaboradores de la empresa, pues, ¿no? Pero lo que he descubierto también es que las personas no están dispuestas a correr con la incertidumbre. O sea, la incertidumbre genera un proceso dentro de cada uno de nosotros que llega inclusive hasta el miedo, pues. Entonces, mientras tú seas claro con las personas y les hables del riesgo y no permitas que gobierne la incertidumbre y que se genere todo un caos alrededor de las mismas, las cosas empiezan a ser un poquito más fáciles. ¿Y hacia dónde voy por eso? Pues, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos de esta situación del coronavirus, etcétera, bueno, ya lo veníamos viendo desde enero, pero cuando lo empezamos a sentir más, yo estaba en Chicago. Afortunadamente abrimos una sucursal allá y estamos construyendo una segunda unidad en la ciudad de Chicago ahorita. Pero de repente el gobierno de Illinois, ante todo lo que estaba pasando, decidió simplemente cerrarnos todos los negocios y todos los comercios de una manera muy anticipada a lo que hicieron aquí en México. Esto me dio una visión de lo que estaba por venir en México, y en México tenemos 50 unidades, pues es muy diferente el impacto en Estados Unidos que pudiéramos estar teniendo ante ese cierre al impacto que pudiéramos llegar a tener en México ante un inminente cierre, sobre todo porque las condiciones laborales en Estados Unidos y en México son muy distintas. En Estados Unidos, allá, si no trabajan, no pagas, y el gobierno le paga a los trabajadores, ¿de acuerdo? Y existen una gran cantidad de apoyos económicos para poder sostener tu negocio. Por ejemplo, sacaron un programa de $10,000 por cada LLC, ¿no? Y eso nos ayudó a poder negociar de alguna manera los servicios, etcétera, que teníamos. Y no solo eso, sino también de alguna manera en Estados Unidos te ayuda muchísimo que los arrendadores de los locales son un poquito conscientes de la situación y llegas a negociaciones, ¿no? Por ejemplo, una casa que nosotros rentamos allá, de estar pagando $2,700, estoy pagando $200, ¿no? El local que está cerrado no estamos pagando renta mientras tanto. Pero México tiene una casuística muy distinta, sobre todo en el tema laboral. En el tema laboral no existen las mismas condiciones donde puedes llegar a no tener que tener a la plantilla mientras no estés operando. Entonces, teníamos que estar prevenidos en México y empezamos a generar toda una estructura de planeación para poder contener estas circunstancias por 2 meses, ¿no? Nosotros pensamos que abril y mayo va a ser la situación económica más complicada, y empezamos a contemplar, bueno, qué va a pasar si tenemos que vernos la necesidad de cerrar todas las unidades. Y es así como empezamos a ver estrategias para poder, pues ahora sí que contener al máximo el flujo efectivo. Y lo primero que hicimos fue, vamos a ver cómo no tocamos la nómina ante los peores escenarios, y empezamos a generar proyecciones a tremendas bajas, ¿no? Desde bajas al 50, bajas al 30, bajas de cierre total, ¿no? ¿Qué significaría económicamente para nosotros esto? Y empezamos a correr las líneas temporales y empezamos a ver, ok, en un mes qué sucede, en 2 meses qué sucede, en 3 meses qué sucede. Y empezamos a tomar decisiones primero sobre los gastos variables. Y dijimos, bueno, a ver, de todos los proyectos que tenemos y todas las planeaciones que tenemos, ¿cuáles son aquellos gastos variables que no comprometen a la compañía en una problemática, digamos, de cierto nivel, ¿no? Y empezamos a recortar todos los gastos variables posibles, excepto los proyectos de apertura. ¿Por qué decidimos no quitar los proyectos de apertura? Por una lógica que todavía no sabemos si es correcta, pero esperemos que sí lo sea, que es la siguiente. Uno, estamos a más de la mitad, estamos construyendo 21 sucursales ahorita. Si las cortábamos estas 21 sucursales, el costo de volver a comenzarlas se hubiese incrementado que el hecho de seguir corriendo con ellas. Eso es uno. Dos, cuando se abra el mercado nuevamente, pues vamos a tener 21 unidades más para podernos recuperar un poquito. Tres, las condiciones en las que estamos negociando o pudimos negociar esas sucursales que estamos abriendo apenas,
pudimos cambiarlas más fácil porque son sucursales que todavía no se abren y cuyo inclusive obras de los centros comerciales y plazas se ven comprometidas. Entonces era un poquito más fácil tocar la puerta porque las negociaciones cuando es nuevo el centro comercial son un poquito más frescas o más rápidas que cuando ya llevas mucho tiempo en el centro comercial. Entonces tomamos decisión de no tocarlas, pero quemamos todas las variables. Hablemos con todos y con cada uno de los proveedores y decidimos fijar con ellos una proyección de recorte de gasto del 30%, eso quiere decir un proceso de apalancamiento, y lamentablemente nos vimos en la necesidad de suspender las cuentas por pagar de la mayoría de los proveedores, platicando y dialogando con ellos, para poderlas reanudar a partir del mes de junio. Es complicado, es muy difícil, pero afortunadamente todos los proveedores empezaron a entender de alguna manera que necesitábamos sumarnos y solidificarnos, ¿no? Después de haber hecho todo el análisis de toda esta situación, empezamos a platicar con el personal. Nosotros tenemos dos estructuras de personal. La primera estructura es la planta de administración, que nosotros le llamamos la holding, y la otra es la planta de operación, que son las personas o los baristas que están al frente de la unidad, ¿no? Y tuvimos que reconocer de alguna manera cuáles son aquellos puestos que son fundamentales para la empresa, y lo más importante para la empresa siempre es la operación. Entonces, todas las personas que están al frente de una barra de nuestras cafeterías, es decir, que están en las sucursales de la borra del café, son las primeras personas que necesitamos cuidar y necesitamos de alguna manera garantizar su empleo, ¿no? Entonces, primero hablamos con toda la holding, haciéndoles saber todas las situaciones y estructuras económicas, ¿va? ¿Y qué pasó con eso? A ver, perdón, alguien me preguntó, perdón, todas las negociaciones, oh, perdón, es que de repente me entró un chat. Creo que a veces es mejor que me abran el micrófono y me preguntan, porque luego los chats me distraigan. Dice, ¿la negociación del 30% fue presión descuento directo o es financiamiento a qué plazo? Es descuento directo, el 30% que les pidamos, porque ya nos estamos financiando sobre las cuentas por pagar todavía de los meses pasados. O sea, sería pedirle doble crédito y la verdad es que también hubiera sido financieramente inviable para la compañía todavía estar pidiendo más crédito por eso. Entonces el 30% no lo estamos financiando, lo pedimos directamente de descuento de alguna manera. Sabemos muy bien que eso pega directamente al margen de los proveedores, pues, ¿no? Pero son relaciones de hace muchos años y son relaciones de proveedores que han crecido con nosotros. Entonces, de alguna manera conocemos muy bien la estructura de la mayoría de los proveedores y pudimos generar este plan de la mano con ellos. Ojo, vuelvo a lo mismo, es una situación de conocer el riesgo, más no dejar incertidumbre. El error hubiera sido dejarles en la incertidumbre y luego empezar a no pagar, empezar a recortar. Entonces nosotros preferimos decirles, ¿sabes qué? Las situaciones son estas, este es el riesgo de lo que puede pasar, ¿va? Y no dejar en incertidumbre. Por eso tomamos esa decisión. Con los colaboradores, entonces les comentaba yo, de la operación y de la holding, los de la holding hablamos con todo el personal de la holding, que somos casi 60 personas, y llegamos con ellos a una estructura donde tuvimos que reducir el 50% del salario actual. Eso es una afectación directa a su poder adquisitivo. Sin embargo, el compromiso de la compañía es que no se pierda ningún empleo, que no se pierdan las prestaciones mínimas de ley que tienen en la organización. Y además de eso es que a partir del mes de junio, el salario se reintegra con un excedente que vaya recuperando esto que se perdió del 50% de ellos hasta el mes de diciembre. Eso quiere decir que de alguna manera le estamos pidiendo un financiamiento a los trabajadores de su propio sueldo para que nosotros podamos tener esta posibilidad de amortiguar el golpe y sobre todo con ese apoyo que la holding nos está dando, podemos garantizar la nómina de la operación, que no recortamos ni un peso. También porque estamos conscientes que la estructura más vulnerable de la empresa precisamente son las personas que están en las cafeterías, son cuyos índices o indicadores tienen un perfil económico de poder adquisitivo más bajo. ¿Va? Nosotros tenemos estadísticas donde vemos que el 45% de las personas que trabajan en nuestras cafeterías viven en pobreza y 5% de ese 45% es pobreza extrema. Entonces, no podíamos vernos en la responsabilidad simplemente de bajar sueldos ni de cortar con este tipo de programas, simplemente de apoyarlos, pues, ¿no? Entonces, se habló con todo el personal operativo, se les hace la comunicación y empezamos a tener otro tipo de problemas, porque digo, al final respetamos su sueldo al 100%, pero resulta que empezamos a identificar aquellas personas que son vulnerables o de riesgo. ¿Qué significa eso? Que en casa tiene una persona mayor de 60 años, que tiene una persona con algún tipo de enfermedad crónica, y por las recomendaciones precisamente de las autoridades es que estas personas no trabajen. Entonces, identificando esto, es aproximadamente el 18% de nuestra plantilla que no puede laborar porque se encuentra bajo estas condiciones, ¿va? Entonces, se habla con ellos y les dice, ¿sabes qué? No se puede laborar, simplemente
quédate en casa, pues, ¿no? Y la empresa está asumiendo esos gastos o esos costos. Y luego empezamos a tener otra dificultad en estas circunstancias, que fue que pues, los chavos empiezan a tener cierto miedo de contagiarse, ¿no? Conforme van viendo noticias, conforme va pasando las circunstancias, bueno, pues los chavos se van enterando de las enfermedades, de las crisis, de las problemáticas que van teniendo y empiezan a surgir los temores de enfermarse y esto va complicando la estructura laboral porque las personas empiezan a no querer trabajar. ¿Por qué es importante trabajar o por qué es importante sostener la estructura de la operación vigente? Porque aunque sea muy poco el flujo, ahorita estamos vendiendo un 70% menos de lo que vendíamos. Ese flujo nos ayuda a poder garantizar, por lo menos de alguna manera, una proporción del gasto operativo de la compañía. Entonces, es importante continuar, aunque sea con un flujo pequeño. Entonces, nosotros como empresa teníamos que encontrar la manera de buscar que ellos nos ayudaran. Entonces, decidimos armar una campaña interna para reconocer el trabajo y la labor que nuestro personal está haciendo y sacamos una campaña que se llama Héroes que Inspiran, pues, ¿no? Primer paso fue verdaderamente ver si todos nuestros trabajadores están en las condiciones sanitarias correctas y que no estamos cometiendo ningún tipo de error. Entonces empezamos a hacer una evaluación y una valoración sobre las condiciones laborales que tienen en todas nuestras sucursales y ver si no están corriendo algún tipo de riesgo de contagio. Entonces empezamos a comprar todos los artículos necesarios. Ahorita ustedes ven, todos los chavos tienen sus tapabocas, tienen su careta, usan guantes, se sanitizan las sucursales con mayor periodicidad de lo que se hacía antes. Es decir, estamos buscando que se sienta una mayor seguridad laboral para nuestro trabajador, para nuestro inspirador, ¿va? Y se lo estamos haciendo saber en el reconocimiento, decirle, ¿sabes qué? Tú eres un héroe. ¿Por qué eres un héroe? Porque estás afuera corriendo un riesgo que tienes que saber que lo estás corriendo al final. ¿Va? En menor porcentaje, pero se corre. Pero ese riesgo que está haciendo está ayudando a que los empleos de esta empresa, ¿va? Los más de 400 empleos que se generan en esta compañía, se sostengan. Y no solo los 400, sino todos los demás empleos que se van a generar a raíz de esto, se sigan sosteniendo. Es decir, que el presente y el futuro de la compañía pueda seguir de alguna manera estable gracias a que tú estás trabajando y a que tú estás de alguna manera dándonos el soporte y dándonos el apoyo para poder salir adelante, pues, ¿no? Entonces, esta campaña nos ha ayudado a que los colaboradores se sumen. Les mandé un video personal para directamente a todos los trabajadores de la compañía. Recibí un video que me hicieron ellos que me encantó y me conmovió demasiado, ¿no? Donde ellos me dicen que no estoy solo y eso fue sumamente emotivo para mí, para mis socios, además que son parte de la compañía. Entonces empezó una sana colaboración de entendimiento entre trabajador y empresa, porque de alguna manera primero nos comunicamos de forma muy frecuente con todos ellos y segundo reconocemos el esfuerzo y el trabajo que ellos hacen, pues, ¿no? Tanto en la holding que sufrieron un recorte, que entienden perfectamente bien en qué estamos, en qué situación estamos, como en el área operativa, pues, ¿no? Por ejemplo, tenemos un restaurante que se llama Garden, que está allí en Chapultepec. Garden, las autoridades tomaron la decisión, como está en Chapultepec y Chapultepec es muy mediático, platicando con las autoridades del ayuntamiento, tomar la decisión simplemente de cerrarnos y cerrar al 90 y tantos por ciento de los comercios que están sobre Chapultepec, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que pues obviamente todo este personal está sin trabajo. Entonces, ¿qué hicimos? Decidimos generar un comedor interno de servicio a domicilio. Entonces, todas las personas de la empresa comen a 35 pesos el platillo, ¿va? Para que se los lleven a domicilio y se lo lleven a todos nuestros trabajadores que así lo deseen. Y le estamos sirviendo a nuestros inspirados, a nuestros trabajadores. Para mi sorpresa, el 80% de nuestra plantilla pide diario. Y eso es muy bueno. Me refiero a la de holding, ¿no? Que es la que sufrió el recorte. Esta plantilla de holding no solamente nos está ayudando con el préstamo de su sueldo, sino que también nos está ayudando a mantener vivo los trabajos de Garden, ¿va? Porque la realidad es que todos esos trabajos de 19 personas que trabajan en ese restaurante, pues se están manteniendo, están logrando sostener a que toda la holding decidió colaborar y estar pidiendo sus alimentos con nosotros directamente en Garden, pues, ¿no? Y la verdad es que es una bonita colaboración. Entonces, empezamos a entender que esto se trata precisamente de ser solidarios, se trata de colaborar, se trata de buscar que todos en las diferentes dimensiones que tenemos de vida estemos bien, ¿va? Entonces, el área de recursos humanos, adicional de esto, abre un área de atención al colaborador para poder tratar o dirigirlo con alguna necesidad que se le presente, ya sea en casa, ya sea por violencia familiar, que en nuestro caso el 45% de nuestro personal está muy expuesto a delincuencia organizada y violencia intrafamiliar, que son de las situaciones que viven ellos.
y se abre una línea de atención. Se abre una línea de atención para aquellas personas que tienen algún padecimiento médico, aquellas que por alguna razón sientan que tienen algún tipo de condición o signo de la enfermedad del coronavirus. Entonces, el área de recursos humanos se está encargando de mantenerse en contacto y de canalizar a todas aquellas personas con instituciones expertas. Es decir, nos volvemos un canal de primera mano para que sepan a dónde llamar, porque muchas veces la gente no tiene certeza, y volvemos al tema de la incertidumbre, de qué hago si me enfermo. ¿Qué hago si tengo un problema? ¿A quién le llamo? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, entonces nosotros pusimos a la empresa como nosotros te podemos ayudar ante estas circunstancias y canalizarte con los expertos, y tenemos una línea de atención de diferentes circunstancias para poder canalizar a nuestro personal. Entonces, esa ha sido la base de nuestra estructura hasta ahorita que por el momento nos ha funcionado, y es precisamente el mitigar, o sea, hablar claro con el riesgo que significa lo que está sucediendo, pero no permitir que la incertidumbre se manifieste. Eso quiere decir tratar de anticiparnos a lo que suceda, y ante cualquier primer conato de incertidumbre que exista, de que algún color digan, oigan, ¿y si pasa esto, qué hago? Esa pregunta significa que hay incertidumbre. Entonces, eso quiere decir que nos falta claridad en nuestros procesos, y es lo que estamos tratando de mitigar de alguna manera, pues, ¿no? Adicional a todo esto, nosotros nos sumamos a una campaña y tomamos el liderazgo de la misma junto con las personas de Cuarto de Kilo, con Álvaro, junto con Karim de las Fabulosas Papas, para llevar a cabo un movimiento que se llama Aquí Nadie Truena, y otro que se llama Consume Local. Va. Y para mi sorpresa, todo el personal de la empresa se ha sumado mucho en estas dos, en tanto en el movimiento como en la campaña, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el movimiento de Aquí Nadie Truena es muy claro y dice, ¿sabes qué? Tenemos que ser solidarios y tenemos que de alguna manera ayudarnos los unos a los otros ante cualquier situación que se presente. Y así ha sido. Pues, por ejemplo, empezamos con una de nuestras sucursales que tomó una iniciativa, la cual nos encantó y adoptamos, y ahora estamos haciendo también, de poner una pequeña despensa a disposición de quien lo necesite en su sucursal, ¿no? En la sucursal que tenemos ahí en Tabachines, nuestra gerente y los colaboradores, sin preguntarnos, sin decirnos, sin hacer nada, pusieron una cartulina que dice, aquí nadie truena, toma lo que necesites, ¿va? Y pusieron esta despensa, pues, ¿no? Se sumaron a este movimiento, esta causa de una forma espontánea por ellos, y bueno, y ya nosotros adoptamos esta dinámica que hizo Tabachines para poderla sacar adelante, pues, ¿no? Luego, otro de nuestros baristas, de repente le hablan al director de operaciones, dicen, oye, está aquí un repartidor de Rapid, está esperando a que le entreguemos un pedido, ¿le podemos regalar un café? Sí, claro, regálale un café, ¿no? Y bueno, este regalo de café nos dio la idea de que nosotros tenemos que de alguna manera empezar a reconocer el trabajo de aquellas personas que están haciendo un esfuerzo tremendo por los que nos quedamos en casa, ¿no? Y entonces fue que decidimos sacar la campaña también de te regalamos un café por aquellos que no pueden, para aquellas personas que no pueden quedarse en casa, pues, ¿no? Y de esta manera estamos regalando café a médicos, enfermeras, repartidores de Uber, etcétera, o plataformas, pues, porque no se pueden quedar en casa, pues, ¿no? Y todo viene precisamente de nuestros chavos o de nuestro personal que está en la barra o que está en nuestras sucursales, pues, ¿no? Y precisamente todo nace a raíz de este movimiento, de esta campaña, y se están sumando, y es algo muy, muy, muy interesante, pues, ¿no? Entonces, básicamente nosotros hemos, desde un principio, generado toda esta planeación ante las diferentes incertidumbres que se pueden llegar a presentar para tratar de apuntar los riesgos y ser muy claros en los mismos cuando estamos hablando con alguien. Lo mismo pasa con la gente que le pagamos renta, pues, ¿no? Pagamos muchísimo dinero en renta. Entonces, hay quienes somos muy claros, decimos, ¿sabes qué? No te puedo pagar esto, te puedo pagar esto, no te puedo pagar hasta tal mes. Dependiendo de las circunstancias, volúmenes de renta, etcétera, se les es muy claro y se les dice cuándo, cómo y de qué forma realmente podríamos llegar a cubrir. Aunque suene terrorífico el asunto, es mejor decir el riesgo que permitir que la incertidumbre gobierne estas circunstancias, pues, ¿no? La empresa o la borra del café hemos tenido muchas crisis desde que nacimos, pues, ¿no? La realidad es que desde que abrimos la primera sucursal de la borra del café fue caótico, porque yo, a diferencia de muchas personas que emprenden, yo no sabía nada de la operación del negocio que quería yo emprender. Yo era un gran consumidor de café, exigente como todos, y que parecía o se le hacía fácil tener una cafetería desde el punto de vista operativo, pero la realidad es que cuando estaba abriendo la primera me di cuenta que no tenía idea de lo que estaba haciendo, y nos salió el doble de caro de lo que yo pensaba que iba a salir. Entonces, desde el principio abrimos endeudados por mi culpa,
¿no? Porque al final no gobernaba yo la estructura, tuvimos que pedir prestado, casi cierro la sucursal a los 3 meses. Lo bueno es que mi socio, Juan, no me dejó cerrar, al contrario me dijo, ¿sabes qué? Abre la segunda. Fue y llamó a 3 amigos para que pudiéramos abrir la segunda. Ya la segunda le hice medio mejor. Y así fuimos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Y después de 14 sucursales, yo creo que ya más o menos ya las hacíamos bien. Y empezamos a aprender muchísimas cosas durante el camino. Primero, cuando abrimos la tercera sucursal, resulta que ya éramos 11 socios, por ejemplo, cuando abrimos la isla de Avenida Terranova, esquina Turín, éramos 11 personas. Imagínense la dificultad de tener una visión estandarizada, estructurada, con 11 socios, con una empresa que apenas estaba cumpliendo un año, ¿no? Con 3 sucursales, se volvía una situación caótica. Tuvimos que armar un gobierno corporativo, nos constituimos como una sociedad anónima promotora de inversión, empezamos a entender lo que era el manejo de capital y acciones, generación de proyectos para comercialización de acciones. Luego tuvimos el lanzamiento de franquicias, nos equivocamos con la venta de franquicias, no entendíamos muy bien a quién venderle una franquicia y a quién no, y resulta que se la vendíamos a personas que tenían mucho capital, que después vimos que esas personas no debían comprar una franquicia, sino debían ser tus inversionistas, porque esas personas esperan meter dinero y sacar dinero, pero no trabajar por el dinero, porque al final ellos trabajan por el dinero en otros lugares, no contigo. Entonces aprendimos que la franquicia es un autoempleo, que es únicamente para personas que quieren ponerse el mandil y verdaderamente estar ahí todos los días dando los buenos días y las buenas noches, y lo aprendimos con mucho costo. Hemos aprendido que las crisis todo el tiempo se presentan en diferentes dimensiones, pues, ¿no? Y si no somos muy perseverantes y no somos resilientes en el tema de irnos adaptando a las circunstancias y levantarnos todos los días a salir adelante, simplemente no prospera una empresa. El chiste es no vencerte. Como decía Juan cuando yo quería cerrar Hidalgo a los 3 meses, es que si te vas a caer, cáete hacia adelante, pues. No puedes simplemente permitir cerrar o simplemente echarte para atrás, ¿no? Yo lo comparo con una analogía que siempre pienso. Hay días en los que de verdad uno amanece, sobre todo cuando las cosas se ven muy complicadas, amaneces y te dan ganas de meterte abajo de la mesa, taparte los oídos o simplemente ponerte como en esa posición fetal, ¿no? En la que yo relaciono visualmente estas circunstancias y esperar que todo pase, ¿no? Esperar que todo se resuelva, esperar que simplemente todo esté bien y tú quedarte ahí en ese rinconcito. Bueno, es precisamente en ese momento que sientes eso cuando más tienes que levantarte y ponerte a trabajar. Y justo cuando no le quieres hablar a esa persona, es justo cuando tienes que hablarle a esa persona. Y justo cuando tienes miedo de decir algo malo que tienes que decir, es justo cuando tienes que hablar y decir eso algo malo que tienes que decir. Es decir, es anteponerte a las situaciones que tu propio instinto te están generando de protección y mejor salir a resistir y enfrentarte a los problemas. Y es como nosotros hemos resuelto muchísimas crisis, pues, ¿no? Levantándonos diario y estar dispuestos a dar la batalla de dimensiones épicas, como ahora que tenemos el tema del coronavirus, que realmente nos está presentando un problema que ni siquiera podemos saber internamente hasta dónde va a llegar las circunstancias, pues, ¿no? Hasta cuándo se va a presentar. El gobierno ha sido sumamente, mejor dicho, muy poco claro o sin claridad sobre las circunstancias. Dice una cosa, dice otra. Hay una falta de contundencia tremenda en muchos niveles, ¿no? En Jalisco somos un poquito más afortunados, y digo poquito porque también no son claros en los reglamentos, en que por lo menos toman medidas más drásticas o más certidumbre, buenas o malas, pero las toman. El pequeño problema es que no son claros cuando la redactan y lanzan un periódico oficial que no es claro, ¿no? Y no te dice perfectamente bien qué tienes que hacer a detalle, porque ni ellos saben. Ese es el problema, que no quieren correr riesgos políticos y eso hace que de alguna manera nosotros estemos en un proceso de incertidumbre. Pero ante tanta incertidumbre, ante no saber qué va a suceder con los bancos, qué va a suceder con el gobierno, qué medidas van a tomar, cómo va a reaccionar la sociedad, qué va a pasar con tus proveedores, si van a poder seguir viviendo, si no van a poder seguir viviendo. Es decir, ante tanta incertidumbre, lo más que puedes hacer es tratar tú de dar la mayor certidumbre posible, porque estamos en condiciones verdaderamente complejas y apenas estamos comenzando, que es lo más crítico, pues, ¿no? Todavía no vivimos ni siquiera en ese punto máximo de crisis y todavía no estamos saliendo de la crisis, ¿no? O sea, todavía no vemos qué va a pasar con México 2 meses después, dónde va a estar y cuál va a ser la circunstancia actual después del coronavirus, pues, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante y tenemos que seguir marchando al respecto, porque tenemos una responsabilidad y muchas familias que dependen de nuestras decisiones y tenemos que darle, otra vez la palabra que siempre digo,
una certidumbre, ¿va? Dentro de la medida de las posibilidades sobre lo que va a suceder, pues, ¿no? Entonces, esta es un poquito mi experiencia. Si no tiene inconveniente, me gustaría platicar sobre algunas preguntas que ustedes puedan tener para generar mayor conversación y de lo que quieran podemos platicar, pues, ¿no? Al final somos una empresa casi pública, entonces casi toda la información la puedo transmitir. Tenemos 85 accionistas hoy en la empresa y más de 34 franquiciatarios. Entonces, imagínense la cantidad de personas que son parte ya de la compañía, pues. Entonces, la realidad es que nos comportamos como una empresa pública. Entonces, lo que quieran preguntar, como lo quieran preguntar, encantado de la vida de poderle resolver cualquier duda que tengan sobre la compañía o sobre lo que estamos haciendo o la campaña que estamos manejando. ¿Qué tal, León? Soy tu servidor, Carlos Linares, aquí en la Ciudad de México, pero con mi negocio allá en Guadalajara. Un gusto, Carlos. Gracias, igual, te agradezco mucho el que nos compartas pues, tu visión y tus experiencias, ¿no? Eh, Vamos, ¿qué perspectiva tienes tú realmente de cómo va digamos, a evolucionar el mercado del consumo del café, ¿no? Es decir, yo pues digo, creo que era una tendencia muy clara, muy fuerte, digamos que se fue dando a nivel mundial y que pues se convirtió en una moda y que además de ser un lugar, digamos, un producto que consumir, era un sitio al cual llegar y reunirse con los colegas o los amigos o la gente, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que esto va a cambiar, no? Y digo, no sé si están realmente pensando en achicarse, en disminuir la cantidad de locales, ¿no? No, de hecho, vamos a ser 80 sucursales para fin de año. O sea, al contrario, estamos creciendo más y creemos que vamos a crecer más todavía en materia de sucursales y unidades. Achicarse sería un grave error para la compañía porque al final estaríamos permitiendo o estaríamos dejando aquellos espacios y oportunidades que precisamente se van a presentar derivado de todo esto. Pues mira, son varios escenarios a lo que me preguntas, son varias respuestas. Punto número uno, creemos que la casa va a jugar un rol muy protagónico en las nuevas preferencias del consumidor. La construcción del hábito del consumidor en casa se volvió mucho más fuerte y se está volviendo o está arraigándose más conforme pasa el tiempo. Eso quiere decir cada vez nos acostumbramos más a estar en casa, cada vez nos acostumbramos más a los productos en casa. De alguna manera, entonces, las empresas tienen que participar en la casa del consumidor. Y es donde, ya sea a través de la comunicación de la marca o de la venta o comercialización de productos, tienes que estar presente en la mente del consumidor. Entonces, la introducción al e-commerce ya es casi obligatoria para cualquier empresa. La introducción a elementos de convivio en el hogar va a ser obligatoria para cualquier empresa, es lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, nosotros como plan estamos preparando nuestra plataforma e-commerce, de hecho ya está prácticamente, ahorita se meten a la página de labordelcafé.mx y le ponen tienda, ya empieza a participar con algunos productos que pretenden estar dentro de casa, ¿de acuerdo? Dos, de alguna manera las formas donde el consumidor va a buscar el espacio va a ser distinto. El espacio va a seguir siendo necesario, porque al final el ser humano necesita reunirse, somos seres sociales. Y en esta búsqueda de reunión, que es donde nosotros participamos en la comercialización del espacio, que es lo que nosotros hacemos realmente, más allá de la venta del café, es qué tipo de espacio va a querer ahora el consumidor. ¿De acuerdo? Va a querer un espacio donde me sienta salubre, donde me sienta tranquilo, donde me sienta que no me voy a enfermar de nada, ¿va? Porque agarrar otra vez el proceso de la tranquilidad y confianza para salir a la calle no va a ser rápido. Hoy lo vemos, cualquiera de ustedes que haya ido al súper o cualquiera de ustedes que no haya podido quedarse en casa, cada vez que uno sale pidiendo, ¿no? Así de por favor que no me enferme y no me contagie. Y ves que alguien va a pasar por el pasillo del súper, ¿no? Se va a cruzar contigo y lo empieza a ver con cara de mejor me hago para atrás y lo dejo pasar. Es decir, ya no caminas igual, ya no convives igual. Y este hábito no simplemente se va a erradicar. El proceso de cómo el consumidor se va a conducir, el ciudadano se va a conducir en los espacios públicos y en los espacios comerciales va a cambiar. Es aquí donde las empresas tenemos que cuestionarnos qué tipo de espacio le vamos a proporcionar a los nuevos consumidores. Y es ahí donde debemos de meterle una gran cantidad de galleta a la investigación y a la tecnología, ¿va? Que va a ser parte muy importante para poder competir en los espacios. Es una gran oportunidad para las empresas medianas. ¿Por qué? Porque las empresas grandes van a permitir muchos espacios
van a perder muchos espacios. Las dimensiones de problemática de una empresa grande es mucho mayor que una empresa mediana en muchos sentidos. Y hay muchos espacios, y aquí entre nos, que Starbucks está dejando a raíz de esta situación, ¿va? Que nosotros estamos empezando a tomar. Con todo y crisis, con todo y crisis. Oye, tal, hay 4 espacios que Starbucks canceló contrato, ¿los quieres? Sí, dámelos. ¿Con qué los vas a pagar? No tengo la menor idea, tú dámelos. Ya Dios dirá y nos proveerá, o alguna tarjeta de crédito querrá. Pero al final, así lo digo porque así abrimos la primera, con puro tarjetas de crédito, pues, ¿no? Pero ya habrá formas de llevarlo a cabo. Pero esas oportunidades son oportunidades que te pueden ayudar a afianzar. 3, el consumo local, el entendimiento sobre la economía comunitaria. Esto va a ser precioso para el crecimiento y desarrollo de los municipios o de las pequeñas colonias y sociedades. Va a haber una mayor conciencia de la importancia que es comprar a mi cercanía, para que esa cercanía nutra mi municipio, para que ese municipio nutra mi estado, para que ese estado nutra mi país. Es decir, el nivel de necesidad que va a haber de ayudar al vecino se va a arraigar tanto, porque espérate tantito, la situación va a estar más difícil y vamos a tener que salir a ayudarnos los unos a los otros para no morirnos de hambre, pues, ¿no? Aunque suene crítico, va a ser crítico en muchos sectores de la sociedad. Pero esa situación va a fortalecer el consumo comunitario, va a fortalecer el consumo local. Y no hay nada más próspero para un país que un consumo local bien desarrollado, ¿va? Con fuentes de producción interna, con creatividad, con cosas bien hechas en México y bien creadas en México. Eso nos va a dar muchas posibilidades. Es decir, la tormenta va a ser muy grande, pero las oportunidades de crecer van a ser más grandes. El chiste es que tenemos que tomar conciencia de que nos toca a nosotros, cada uno de los que somos la parte económicamente activa, empujar las oportunidades y no quedarnos lamentarnos por la tristeza que vamos a vivir, ¿no? Entonces, es un gran momento para consolidar estas oportunidades en el mercado, ¿no? Entonces, no sé si contesté bien tu pregunta, pero a nivel casa tienes que participar, los nuevos tipos de espacios se tienen que desarrollar y hacerte chico sería un gran error, es momento de hacerte más grande por el buen mercado que viene. Entonces, yo lo vería de esa manera. Pues te felicito por tu actitud y por tu valentía, porque se requiere valentía en este momento para mantener, digamos, un optimismo razonado. Y no sé si después nos van a compartir tu correo electrónico, me gustaría establecer Sí, contacto directo contigo. sí, con mucho gusto, señor. Yo ahorita se lo escribo aquí en el chat, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más gusta comentarme algo? Hola León, ¿cómo estás? Soy Bien. Olga, Hola, fui Olga. alumna tuya. Claro, Olga, sí te recuerdo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias a Dios, qué gusto saludarte. Sí, y a mí me dio mucho gusto escucharte, me recordó muchas de las cosas que tenía contigo. Muchas gracias. Bueno, mi pregunta sería, si esta situación continúa, por ejemplo, por todo el año, ¿cuáles son las siguientes acciones que tú tomarías? Ok. Hay un primer punto. Es inviable que esta situación continúe económicamente por todo el año. Las autoridades deben de cambiar el paradigma o reconstruir un nuevo paradigma sobre el cómo cuidarnos todos y cómo ayudar a toda la sociedad vulnerable ante esta situación. Entonces, de alguna manera, los gobiernos van a entender cómo atacar esta situación de una forma diferente. ¿Por qué? Porque si no, la crisis política, económica y social se va a ir agravando. Entonces, el tiempo no puede ser muy largo. En materia, me refiero al encierro y a la parálisis económica. Cuando se abra la economía, si dura mucho tiempo el proceso de apertura, va a haber cada vez una situación de menos empresas que puedan soportarlo y de una gran cantidad de trabajos perdidos. Entonces, no se lo pueden permitir. ¿Qué creo yo? Bueno, la apertura económica no va a generar un avasallamiento económico, o sea, un avasallamiento de consumo. No va a salir de, hey, vamos todos a salir a consumir a la fiesta, al bar. No. Va a haber pequeños, ¿no? Pequeños momentos donde la gente salga y de repente se vean acumulaciones de personas por aquí, por allá, etcétera. La realidad es que no vas a ver una recuperación económica rápida, ¿no? Si te metes al estudio de Deloitte y a las probabilidades que ellos generan, te dicen que vas a tener una Navidad austera. Definitivamente, nada más por el decrecimiento del poder adquisitivo y por la gran pérdida de empleos que va a suceder, va a ser una Navidad muy austera. Entonces, estamos hablando que realmente nuestra industria, por ejemplo, va a empezar a ver la luz en septiembre, octubre va a crecer, noviembre, diciembre más o menos, pero no va a ser sino hasta el 2021, donde vas a poder ver esos nuevos márgenes o esos mismos márgenes que tenías haciendo lo mismo.
¿Cuál es la apuesta que debes de tener? Tienes que buscar una reconstrucción o reconversión de tu ejercicio económico, precisamente para que no veas esa lenta recuperación, ¿va? Sino para que puedas participar de otra manera y tu recuperación se vuelva más ágil, ¿sale? Entonces, ¿qué creo yo en tiempos? En junio, mediados de junio, vamos a ver cómo paulatinamente se empieza a abrir la economía. La sociedad va a estar muy dañada, muy lastimada, con otro nivel de conciencia. Vamos a tener diferentes posturas y conflictos porque va a seguir habiendo enfermos, va a seguir habiendo problemas. Entonces hay que estar muy atentos a las circunstancias políticas y a los discursos de manifestaciones sociales, porque ahí tienes que decidir dónde vas a manifestarte tú también y con qué estructura vas a empujar, porque al final la sociedad te va a demandar como empresa que te vuelvas parte de un movimiento y si no lo haces, te van a juzgar. Entonces las empresas hoy en día no se pueden dar el lujo de simplemente ser ajenos a lo que necesita la sociedad. Entonces, en todo este tiempo vamos a ver muchas transformaciones y la realidad es que hasta septiembre, octubre va a empezar el mar de calma probablemente, si es que no pasa otra tragedia que no podemos anticipar, pues, ¿no? Mis poderes de Madame Sassou todavía no están tan bien afinados como para adivinar tanto el futuro, pero bueno, todos hay que hacer proyecciones y hay que hacer planes. No sé si fui claro, Olga, ¿sí? Muchas gracias. Sí, fuiste claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, León. Buenos días a todos. Buenos días, León. Oye, pues primeramente felicitarte, en verdad felicitarte por toda esta energía que traes y que nos contagias esa energía, qué padre. Yo tengo una duda ahorita lo que comentaba esta chica. Si bien en septiembre, octubre ya empezaríamos como a medio arrancar esta situación, ¿qué acciones te estás tomando tú ahorita con tu personal de las cafeterías? Perdón, me repites la pregunta. ¿Qué acciones? Soy Elías. Ok, sí, ¿qué acciones? ¿Qué acciones estás tomando ahorita? ¿Qué acciones estás llevando a cabo en las tiendas? Digo, te sigo mucho en Facebook, pero me gustaría saber cómo lo estás tú motivando al personal, cómo lo estás llevando contigo. Tenemos una campaña, ¿no? La campaña se llama Héroes que Inspiran. Los héroes que nos inspiran son nuestros inspiradores, nuestros colaboradores de la tienda. Y como comentaba hace ratito, es muy importante el reconocimiento de ellos. Entonces, les mandamos hacer unos pins, ¿no? Por ejemplo, con un logotipo especial que hicimos. Si tú te metes a mi Facebook, vas a ver ahí o al Facebook de La Borra, vas a ver ahí en la portada, ¿no? La foto de todos ellos con el loguito. Si te metes a la página web, también los vas a ver a ellos. Estamos dándoles la mayor cantidad de protección posible para que se sientan lo más seguros posible dentro de su plataforma laboral. Y es eso básicamente, ¿no? Reconocer y hacerlos ver la importancia que es el trabajo de ellos y el sacrificio que ellos están haciendo por todos nosotros, pues, ¿no? En la empresa estamos haciendo un mural muy grande de los héroes, ¿no? Este mural es precisamente para que no se nos olvide todas aquellas personas que participaron en este momento tan importante para la compañía que le dio posibilidad a nuestro futuro. Si no hubiera sido por ellos, o si no es gracias a ellos, no habría futuro para la empresa. Entonces, ahora sí que ese valor de reconocimiento se nos ha hecho clave, pues mi contacto y mi comunicación con ellas es muy cotidiana. Trato de ir a las sucursales, trato de visitarlos a todos y cada uno de ellos, porque al final es un riesgo el que ellos corren y un sacrificio que no puedo yo simplemente guardarme en la casa y esperando que ellos estén bien, ¿va? Hay que asumir un liderazgo y hay que estar con ellos al frente la mayor cantidad de tiempo posible y ser muy honesto siempre en todo lo que te pregunten, pues, ¿no? Excelente. No, pues muchas felicidades y a seguirlo así, León. Muchas gracias, Elías. Gracias. Gracias. Muy bien, tengo un chat aquí. Ok. Muy bien. Bueno, no sé, Daniel, si hay algo más. ¿Listo, Daniel? ¿Qué tal, Diego, León? perdón. No te preocupes. Perdón, Diego. Y una preguntota. Ahorita comentabas justo el tema de la planeación que están haciendo tú y todo tu equipo. Entonces, sobre todo invitar o qué recomendaciones le darías a todos los que nos están escuchando para poder hacer una planeación estratégica y poder tomar en cuenta todos los factores que ahorita están interviniendo, de forma importante en la economía de los negocios. Okay. Más que nunca el flujo efectivo se vuelve una herramienta de monitoreo diario, ¿no? Entonces, si no tienes un flujo efectivo, necesitas hacer un flujo efectivo con mucha urgencia y tratar de proyectarlo hasta fin de año, tu flujo efectivo, ¿va? Pero tu flujo efectivo tiene que tener escenarios, ¿va? Tiene que tener escenario A, B, C, D, E, F, G, cuantos puedas, y conforme se vaya presentando cada escenario, ya tienen que venir las acciones inscritas en tu flujo efectivo, en el flujo.
¿va? En lo que tiene que ver con estructura de liquidez, que es lo que más hace falta ahorita. Nosotros lo que hicimos fue ventas al 50, ventas al 30, ventas al 20, ventas al 10, sin ventas, ¿va? Entonces, en el flujo efectivo empezamos a marcar en cada escenario qué pasa, ¿no? ¿Cuánto tiempo puedes vivir? ¿Con qué compromisos? Y el chiste es llegar a diciembre, ¿no? Ese es el juego. El nombre del juego es cómo le haces con cada escenario para llegar a diciembre, con los recursos que tienes, ¿va? No, pues fíjate que en el escenario 0 llegamos a junio, ¿no? Ni siquiera vives a diciembre. Bueno, entonces necesitas inyección de capital. ¿Cuándo necesitas inyección de capital? Bueno, para tal fecha, para tal fecha. Ok, ¿cuáles son tus escenarios de inyección de capital? Bueno, accionistas, bancos, prestamistas, empeños, hipotecas de casa, tarjetas de qué, lo que sea. Si explico ahorita, lo que necesitas es liquidez. Y la liquidez es la clave de la supervivencia de todas las empresas, ¿de acuerdo? Al costo, es más caro no tener liquidez que tener una liquidez cara, ¿va? Entonces, nada más para que lo contemplen de mi postura, de mi manera de ver. Entonces, en cada escenario tienes que ver en qué momento te quedas sin oxígeno, según todos tus escenarios, con los compromisos mínimos necesarios, ¿va? Entonces, nosotros al 30 ya teníamos negociado cierto nivel de rentas, cierto nivel de proveedores, cierto nivel de nóminas, cierto esto, cierto, ok. Base a todos estos escenarios que hicimos, ¿qué puede fallar? Ah, bueno, esto y esto y esto y esto y esto de negociaciones. Bueno, pues hay que apuntalar esas negociaciones para que no nos fallen, ¿sí? Pero lo que tienes que hacer es tratar de hacer por lo menos unos 4 o 5 escenarios de tu prospección a futuro, porque de ahí es donde vas a tomar decisiones hacia dónde debes de enfocarte. ¿Dónde estoy enfocado yo? En la consolidación de liquidez para los escenarios más críticos, ¿va? Si yo llego a tener un total cierre de operaciones por más de 1 mes y medio, la empresa se vería en una circunstancia verdaderamente crítica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánta liquidez necesito para sobrevivir? ¿Cuánto tiempo de operación cerrada? ¿Va? Y es ahí donde me enfoco, ¿va? ¿O qué negociaciones tengo que hacer para poder sostener la estructura en el periodo de tiempo que necesito sostener? Y ahí es donde me enfoco. Pero para eso, por lo menos, necesito ver mi sábana completa con mis escenarios completos de lo que va a suceder de aquí a diciembre, según mis proyecciones más optimistas y más drásticas. Y en base a eso, son las acciones que estamos tomando, pues. Perfecto, muchas gracias. Veo que también Has Galván tiene una pregunta. Escribió nada más en el chat. Entonces, Has, no sé si quieres desbloquear tu micrófono para hacerla de viva voz. Bueno, Has. O ahí por el chat, si quieres. De hecho, veo que el micrófono sí lo tiene desbloqueado. No sé por qué no se escucha. Pero bueno, podemos aprovechar si alguien más tiene otra pregunta que le quieran hacer a León, en lo que Has nos la anota en el chat o la hace. Muy bien. Una pregunta. Pues escribe la Has. Bueno, si quieres, en lo que Has escribe la pregunta. Esta está buena. Jurídicamente, ya preguntó. Perfecto. Jurídicamente, ¿cómo has asegurado esta estrategia tan positiva que has emprendido con el personal? Ah, bueno, esa es otra historia. No hay un sustento que yo conozca jurídico donde podamos de alguna manera avalar esto que hicimos con el personal, pues, ¿no? Es más que nada un acuerdo con los colaboradores, un pacto con los colaboradores. Afortunadamente respetado por todos y sumados por todos. Entonces, de alguna manera, no hemos tocado el tema de las autoridades, o sea, todo lo que son el IMSS, el Infonavit, etcétera, no se deja de pagar, se paga regularmente y no se pierden las prestaciones de ley, ¿va? Es únicamente su ingreso neto el que se está afectando, pues, ¿no? Entonces, pero es un pacto con los colaboradores, no es una situación contractual, es un riesgo que corremos nosotros como empresa, si tú quieres, desde el punto de vista que cualquiera puede demandarnos ante la Junta de Conciliación y pues asumimos el riesgo que esto significa, pero al final se habló con cada uno de ellos, se les hizo consciente a todos y cada uno de ellos de la situación y para mi sorpresa no hubo una sola persona que no dijera, le entro, cuentes conmigo.
¿va? Lo que me toca a mí es ser igual de recíproco, pues, ¿no? Cuentan conmigo, todos y cada uno de ellos. Es un pacto, es un acuerdo, no hay una situación jurídica que pueda respaldar la acción que nosotros tomamos. No nos estamos yendo por la norma de contingencia, donde se paga el salario mínimo, porque no queremos ni siquiera correr ningún tipo de ¿cómo te explico?, de hostilidad laboral. ¿Sí me explico? Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, hablar con ellos, ser muy honestos, ser muy transparentes, pedir de su apoyo, solicitarles que dentro de su esfuerzo realmente haya un proceso de conciencia de lo que está significando, pues, ¿no? Y te prometo, Has, que ha sido cero necesario desde el 15 de marzo a la fecha que tomamos esta medida, algún tipo de recurso jurídico que pueda respaldar esta decisión que tomamos. Todo tuvo que ver con simplemente sentarnos con ellos de una manera muy solidaria. Entonces, así fue, pues, ¿no? Carlos, como te decía, lo del IMSS no lo tocamos, o sea, no estamos metiéndonos con las prestaciones de los trabajadores precisamente porque lo que queremos es garantizar esa situación. Gracias, sí, también, ya te entendí. Okay. Perfecto. Muy bien. Muy bien, Diego, no sé si hay alguna otra pregunta que tengan por ahí. Venga, ¿alguna otra pregunta que le quieran hacer a León? Pues con base en tu recomendación, ya le estoy pidiendo a mi contador una proyección del flujo con 4 escenarios. Me pareció muy buena idea, te lo agradezco. No, encantado. El flujo es vida hoy. No hay nada más importante que el flujo efectivo para poder analizar nuestra economía a largo plazo, pues, ¿no? Lo más que se pueda contener el flujo. Es como nuestro respirador artificial, ¿no? Ahorita. Muy bien. Gracias. No hay por qué. Bueno, ahí les dejé mi correo en el chat. Encantado en poder platicar también ahí por vía correo si gustan. Venga. Pues si quieren, nada más una última pregunta antes de terminar, si gustas. En el plan de expansión que tiene, digamos, ahorita la borra del café, ¿cuál sería el plan una vez que termine la contingencia? ¿Qué países, digamos, son los que tienen ahorita en la mira? Bueno, Estados Unidos, fuimos muy afortunados porque se presentó la oportunidad en Estados Unidos y es como abrimos la primera sucursal ahí en un vecindario que se llama Berwyn, que es en la zona metropolitana de Chicago. Y de la misma manera, pues ahora sí que fuimos muy afortunados porque surgieron 4 sucursales más ahí en Chicago, pues. Entonces ahorita estamos en la construcción de la segunda y en la espera de que nos entreguen el tercer local. Ya son 3 que están garantizados. ¿Cómo se garantizaron? Cuando llegó esta situación del coronavirus, lo primero que hicimos fue mandar todo el dinero que necesitamos para las inversiones allá, para garantizar estas 3 unidades cuando menos, y que no corriera ningún tipo de riesgo. Y tenemos otras 2, un local se nos cayó la negociación y otro local, pues prácticamente está en proceso de contrato de firma. Entonces, hay 4 unidades en Estados Unidos. En Estados Unidos ya hicimos una ¿cómo se llama? Una colocación de preference shares por $1.6 millones, que pretendemos empezar a capitalizar la compañía en Estados Unidos, muy similar a lo que tenemos aquí, pero con las normas en Estados Unidos, para capitales extranjeros y nacionales en Estados Unidos, para poder aperturar más unidades de negocio el siguiente año, que la pretensión es llegar al doble, es decir, tener 15 unidades abiertas para el 2021. Va a depender mucho de las situaciones. Una gran oportunidad de Estados Unidos es que las negociaciones allá son un poquito más sencillas. Lo más difícil en Estados Unidos son los permisos y son las verificaciones que tienen que hacer las diferentes ciudades, ¿no? Eso es lo más costoso y lo que lleva más tiempo, pero la verdad es que las negociaciones son mucho más nobles que en México, entonces te permite tomar oportunidades muy buenas. Y ahora con esta situación, la verdad es que las negociaciones son todavía más a favor de las marcas que de los propios arrendadores, entonces está siendo todavía mucho más sencillo el colocar estructura en Estados Unidos. En México seguimos bajo la misma planeación. Vamos a tener 80 unidades abiertas de aquí a diciembre. Se pretenden tener 100 unidades para el primer trimestre del 2021. Vamos a seguir con esa estructura. Van a cambiar nuestras sucursales, va a cambiar el diseño de las mismas, porque vamos a reestructurarnos, pero tenemos este mismo porcentaje de crecimiento. Es una tasa de aproximadamente el 256% cada 3 años. Entonces, la verdad es que este año pretendemos crecer al doble en unidades, ya no en ventas, en ventas vamos a crecer al doble. La realidad es que ya vemos que vamos a crecer entre un 60-65% por el volumen de unidades que estamos
teniendo, pues, ¿no? Si es que no se cierra demasiado esto, porque si no, olvídate, el crecimiento va a ser cero, pues, ¿no? Venga, no, pues un plan bastante robusto. Muchas gracias por compartirlo. Fíjate que, Diego, perdón que te comparta, la clave ha sido que tengo socios. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cómo le haces? Bueno, tengo 85 accionistas. El hecho de tener tantos accionistas en la empresa me da la oportunidad de tener muchas personas con el sentido de pertenencia importante hacia donde está su capital. Y esto ha sido la clave. Y 11 de ellos pertenecen a la Asamblea de Gobierno, 11 de ellos votan, y ha sido mucho más sencillo llevar a cabo toda esta planeación con la fuerza y colaboración de todos mis socios. ¿Me explico? Eso me ha ayudado a seguir sosteniendo la compañía, pues, ¿no? Ok, muchas gracias. Sí, yo creo que eso también ayuda un poco a dar un soporte y sobre todo confianza también en la toma de decisión. Digo, Claro. es un doble filo, ¿no? Porque es mucha responsabilidad también. ¿Cuánto tiempo, qué dice Lili, pero en cuánto tiempo te ha llevado contar con sus accionistas? ¿Te refieres a cuánto tiempo he tenido mis accionistas? Desde que nací, tuve 4, después de 4 a la segunda sucursal. 8. Perdón. Sí. No son los franquiciatarios, ahí te va. Los accionistas son inversionistas directos en la compañía que invierten en proyectos que nosotros operamos, que son socios nuestros de proyectos, o invierten en toda la compañía en diferentes series accionarias con diferentes proyectos en participación. Los accionistas son desde que nacimos, éramos 4, luego fuimos 7, luego fuimos 11 con la tercera sucursal, y de ahí en adelante se hicieron estrategias de integración de capital. Cuando abrimos la cuarta, captamos 10 millones de pesos para poder abrir el 100 montaditos que teníamos y la borra del café, la de Chapultepec. Y de ahí en adelante seguimos con el proyecto de captación de capital y seguimos liberando series accionarias y aprendimos a liberar series accionarias con tasas preferenciales, series accionarias de riesgo con mayor valor accionario pero de mayor riesgo, series accionarias únicamente sobre proyecto. Es decir, de alguna manera empezamos a entender lo que es el mercado de capitales y de ahí empezamos a desarrollar nuestro propio portafolio de inversión, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra propia compañía, y es donde nosotros contamos con este valor accionario. Y los franquiciatarios son aquellas personas que no quieren invertir en la empresa, sino quieren invertir en su propio negocio. Entonces ellos compran un derecho de uso de marca, la Borra del Café, para abrir su cafetería, y ellos compran la marca, la operan, se ponen el mandil, ellos son los responsables de la operación. Dentro de la SAPI, como bien dices, es como nosotros levantamos el capital, que es con el capital que nosotros operamos en la compañía, pues, ¿no? Y funciona igual en Estados Unidos. En Estados Unidos en 2 años tenemos el proyecto de hacer una IPO, una Initial Public Offering, ¿no? Allá pretendemos ser públicos más rápido que aquí. Así es. Así lo hacemos, Lili. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, no queda más que agradecer. Si ya no hubiera otra pregunta, pues agradecerte, León, sobre todo tu tiempo y tu espacio y el compartir tu experiencia a todos. También a todos los asistentes por reunirnos, bueno, por poder conectarse y acompañarnos. Y yo con gusto les voy a hacer llegar el correo de León para que si tienen alguna otra duda que pudieran platicar con él y pues bueno, que puedan resolverlas de una buena forma. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos, desearles una excelente semana y pues quedarnos con las palabras de aliento que nos comparte León y la verdad con ese positivismo que te caracteriza. Muchísimas gracias por esas palabras de aliento y pues estamos en contacto. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Y recuerden, 10 tazas de café es lo que se requiere para salir adelante de esta crisis, ¿eh? Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bye.